te llene de su misericordia y que nos dé la posibilidad. Yo voy a pedir un favor, me acercan las gafas, de allí por favor. Al Señor que nos dé la posibilidad, que por medio de su palabra, su amor, su gloria, nosotros podamos entender su obra maravillosa. A veces lo que el Señor hace en nuestras vidas, como que no entendemos. Y a veces llegamos a tomar ciertos procesos en la vida de tal manera que en lugar de llevarnos a ese crecimiento espiritual por medio de esa experiencia y ese encuentro que debemos tener con Dios, llegamos al punto de dividirnos y aún hasta separarnos como iglesia. Y la verdad es que si nosotros analizamos la obra del Señor en la vida diaria, si nosotros nos detenemos por un momento y analizamos la obra que el Señor quiere hacer, que muy seguramente está realizando en tu vida, a veces las divisiones no nos permiten entender, observar o siquiera comprender la obra del Señor en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero el hecho de que tú no entiendas la forma en la que el Señor está trabajando no quiere decir que nosotros no podamos o no estemos con la misión y el entendimiento de entender lo que el Señor está haciendo y la obra en la cual el Señor se está moviendo. Amén. Hoy la palabra de Dios, en esta mañana, la palabra de Dios nos lleva y nos invita a que, y ese va a ser el tema durante el resto de mes, es a que nosotros comprendamos la unidad. Nosotros fuimos creados por Dios y no fuimos creados para estar solos, estar aparte o apartados de mi manera y mi forma de relacionarme con las demás personas, sino que nosotros fuimos llamados a participar de la gloria del Señor compartiendo los unos con los otros. Entonces yo me di a la tarea, ¿no? Y empecé a buscar e investigar qué significa o qué representa estar unido. Y me encontré con esta definición de la Real Academia de la Lengua. Dice que estar unido significa la propiedad que tienen las cosas de no dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Vamos a pensar en un huevito, un huevo sencillo, delicioso, y revueltos con pancito, muy rico, ¿cierto? Delicioso. Bueno, para que nosotros podamos abrir y descubrir lo que hay dentro de la cáscara, dentro de ese calcio que es la cáscara, el componente principal de la cáscara del huevo es el calcio. Para nosotros poder llegar a esa yema, para poder llegar a esa clara, pues no hay de otra. Usted verá si estallándolo golpeándolo suavemente con un tenedor, con una cuchara, con un cuchillo o en un bordecito. Usted puede romperlo y para poder sacarlo tiene que abrirlo. Es que usted es mucho más ágil que Alejandro y usted no necesita romperlo todo, sino que usted abre un huequito por un lado y por ahí sale el huevo. Bien, lo felicito. A mí sí no. Yo no soy tan hábil, a mí me toca romperlo todo para poder sacar lo que hay dentro del huevo y poder comerlo. Bueno, cuando usted ya hace eso, no digo que sea imposible, pero para usted poder llegar y volver a colocar allí la cáscara es supremamente difícil. Tiene que tener usted un cálculo y una manera de hacer las cosas muy bien calculado, una muy buena visión, y aún así, por más que usted quiera volver a meterle la yema, por más que usted quiera volver a meter la clara y volver a sellar y ponerle cinta o usar algún producto, por más que usted lo intente, va a ser muy difícil que lo logre. ¿Por qué? Sencillo, porque ya hay algo roto.
Nosotros no podemos quebrar, reventar algo, romper algo sin que se note el daño. ¿Listo? Ahora, también está otra definición de que dice que la unidad es un elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Eso es la unidad. ¿Listo? Y en términos, el segundo que leí es un término matemático, pero lo rescato por lo que dice que es un elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. El otro dice que se refiere a algo o sea, algo que tienen una propiedad que tienen las cosas de no dividirse ni fragmentarse. ¿Listo? Ahora pensemos en estas definiciones y hablemos de la iglesia. La iglesia no puede estar dividida. De hecho, en su palabra, Jesús nos dice que todo reino dividido fracasa, y cuando se presentan batallas o cosas, la gente busca a quién aliarse. El problema, traer un ejemplo así, el problema de las guerras o de las peleas o de las batallas no es contra quién se va a pelear, sino quiénes son los amigos de un grupo o del otro. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 19 nos dice: por tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser moradores, para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta definición que nos da en la última parte nos permite o nos lleva a tener algunas confusiones con respecto a la manera en la que interpretamos el ser iglesia, la manera en la que interpretamos el ser iglesia, sí, ser llamados por Dios. Listo. Lo primero que vamos a analizar es la casa de Dios. ¿Listo? Muchas veces y muchas personas a lo largo de la cultura nos han vendido la idea, o hemos creído en la idea de que el edificio, la construcción de una iglesia, a esa construcción, a ese edificio le llaman la casa de Dios. Ahora, eso viene también de una manera cultural. Si nosotros miramos la idea de Jesucristo, cuando Jesús empieza su ministerio, cuando Jesús empieza a trabajar en su ministerio, la manera en la que se reunía con sus seguidores y con sus discípulos era en el lugar donde hubiera oportunidad de reunirse. Entonces había momentos donde la oportunidad de reunirse era un parque, una zona verde. Entonces llegaba el Señor y se reunía. Un momento u otro estaban ahí en la playa, a la orilla del mar, y ese era el lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos y empezaba a hablar. De un momento a otro estaba en la casa de Pedro y ahí hablaba, o en la casa de alguno de sus otros discípulos y ahí hablaba. ¿Cuál era el lugar de reunión? Cualquiera. Lo único que se necesitaba era el deseo, la intención y la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Pero el edificio como construcción, como tal, viene a darse después de la resurrección de Cristo, después en la época de Pablo, y viene a darse a raíz de la persecución que empezó a sufrir la iglesia. Entonces la iglesia le tocaba buscar sitios y lugares donde reunirse. Cuando ya Pablo empieza sus correrías y empieza a andar por toda Asia y parte de Europa, Pablo empieza a hacer las reuniones de la iglesia, pero empieza a llevarlos a cabo encerrados, lugares cerrados donde pudiesen estar seguros. Pasó mucho tiempo en la iglesia primitiva y el concepto de iglesia como templo así creado, encerrado, adornado, se empieza a tener en cuenta después más o menos en el año 350 después de Cristo, por el nacimiento de la iglesia católica.
Allí en ese instante empieza a verse la construcción del templo, de la construcción donde se ubica la iglesia, empieza a darse el concepto de casa de Dios. Pero en realidad la casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios son un grupo de personas, y se le dice que ese grupo de personas es la casa de Dios porque Dios vive en medio de nosotros, y a través de nosotros se da a conocer al mundo. Mire, ¿de qué manera la gente se va a dar cuenta de que Jesús es el Señor? Pues se va a dar cuenta cuando vea que la iglesia vive en armonía los unos con los otros, que la iglesia vive en armonía y en unidad de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Dice que somos ciudadanos del reino de Dios, dice que somos miembros de su familia. Mire, de pronto, y espero que sea así, nosotros vemos familias que son muy unidas. A mí me llama muchísimo la atención lo que logro y alcanzo a ver de las hermanas Castillo, ese grupo familiar es muy bonito porque uno ve que son muy unidos entre ellos. Uno ve que esa familia se preocupa mucho los unos por los otros, son muy unidos. Hay familias cuya preocupación los unos por los otros es tan evidente que provocan que otras personas quieran ser de esa manera. Hay familias que están divididas, hay familias que pelean los unos con los otros, hay familias que de cualquier oportunidad aprovechan para generar una lucha, una pelea, un encuentro, un desdén. Hay familias que uno se sorprende y hasta le llega y le causa dolor al ver, notar o entender que cada momento, cada encuentro es una oportunidad para pelear, para luchar contra ellos. Bueno, ¿a cuál de las dos familias quiere usted pertenecer? ¿Cuál de las dos familias recibe usted ejemplo? De esta familia unida, que dialoga, que se preocupan los unos por los otros, que en momentos de necesidad de un hermano están pendientes para ir a ayudar. ¿O usted quiere pertenecer a esa familia en la cual no puede haber una reunión familiar porque fijo van a terminar de pelea, porque fijo van a terminar en un encuentro o en una situación donde en lugar de buscar el crecimiento de la familia como tal, están pensando tal vez en pelear o en encontrarse? Le pregunto a usted en esta mañana, y espero que de corazón esté respondiendo, ¿a cuál de las dos familias quiere pertenecer usted? ¿A cuál de las dos familias quiere unir? Bueno, cuando nosotros hablamos de la casa del Señor, el Señor quiere, desea y pretende que nosotros como iglesia tengamos la característica que tiene esa iglesia. ¿Por qué la iglesia primitiva creció tanto? Cuando nosotros leemos Hechos, nos damos cuenta que lo que dice lo siguiente: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno debía ser, pero voy a leerlo nuevamente. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Y empezaron a crecer y empezaron a transformar de tal manera que ese trabajo que ellos empezaron a realizar, que esa manera de tratarse, que esa manera de preocuparse entre ellos, llegó a impactar a una comunidad entera. Y llegó a ser de tal bendición que ese ejercicio, como lo dice la palabra, que provocó que más personas llegaran a la iglesia y confesaran a Cristo como su Señor y Salvador. Porque la iglesia estaba dando tal ejemplo de unidad que hizo que los que estuvieran por fuera de ellos querían sumarse a ese proceso, querían sumarse a esa bendición, querían recibir de lo mismo. A mí me llama mucho la atención que mi tío Jorge, hermano de mi papá, en los últimos días de su vida, cuando yo le hago la visita, él se emociona y se muestra felicidad por la visita que su sobrino, que yo en ese momento le estaba haciendo. Y me llamó muchísimo la atención porque mientras hablaba con mi tío, él me dijo, yo quisiera tener lo que tuvo Manuel. Yo quiero estar donde está Manolo. Fue la expresión que las expresiones que mi tío utilizó.
bueno, esa tarde yo aproveché para orar con él, estábamos en la clínica para pedir al Señor y él hizo su reconocimiento de su necesidad de Jesucristo y confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo tengo la certeza que mi tío fue perdonado y que se encontró con Dios. Y estoy convencido y estoy seguro que él en estos momentos está allí, delante de la presencia del Señor, esperando esa oportunidad que el Señor nos ha dado para que su cuerpo sea levantado en gloria. Ahora, ¿por qué toco esto? Porque conforme al ejemplo que están dando las personas que están cerca a nosotros queremos ser. ¿Usted por qué cree que la participación de estos aparatos se ha multiplicado tanto en la vida diaria? Porque en algún momento vimos que alguien tenía un aparato en esa época grandotote y que con ese aparato podía recorrer muchas partes de la ciudad y siempre lo ubicaban al mismo número. Entonces alguien nos pendió la idea de que todos debíamos tener, y me atrevo a decir que esto está esparcido de tal manera que lo que antes usaban solamente los millonarios, ahora casi que cualquiera lo puede llegar a tener. Ahora sí debe ser la iglesia del Señor, guardando pues la comparación. La iglesia del Señor debe ser tan unida y tan transformadora que hayan personas que quieran sentir y experimentar esa vida creyente y cristiana a la cual todos podemos y deseamos aspirar. A la vida de encuentro, amor y misericordia que el Señor nos está ofreciendo. A ese encuentro personal, diario y permanente con ese Dios de vida. Da ejemplo. ¿Y cómo damos ese ejemplo? Por medio de una vida de congregación, un encuentro permanente, un encuentro donde la gente quiera saber qué es eso que tú tienes y cómo puedo llegar a alcanzarlo. Y no me refiero a envidia, me refiero a testimonio. ¿Cómo estamos en el testimonio? ¿De qué manera estamos predicando, hablando y mostrando el nombre de Dios? A eso me refiero en esta mañana. La palabra nos dice en el versículo 20 que somos edificados sobre un fundamento que dieron los apóstoles y profetas, siendo Cristo él mismo la piedra angular. Bueno, quiero decirte que tú y yo somos construidos, tú y yo somos fundamentados, tú y yo fuimos edificados sobre esa piedra angular, sobre esa enseñanza. Pero ¿qué significa ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué significa eso? ¿Y qué implica el que yo tenga ese fundamento para mantenerme en unión? Bueno, significa que la iglesia no es un edificio creado sobre la modernidad. Lo que revela su palabra es permanente, es eterna. Y la palabra no está edificada sobre una idea, la iglesia no está edificada sobre una iglesia que se me ocurrió hoy aquí, de un momento a otro. O la iglesia está fundamentada sobre la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fuerte, es grande y es poderosa. Miren, la herencia espiritual que hemos heredado, la iglesia está edificada sobre esa herencia, sobre ese fundamento espiritual que nos ha dado primero los apóstoles y profetas, por medio de esa enseñanza que recibieron del Señor en el Antiguo Testamento los profetas, por medio de esos mensajes que en el Antiguo Testamento, que en el primer pacto recibieron los profetas. Y después, a medida que llegó Jesús, y Jesús empieza a transformar tu vida, y tú empiezas a conocerlo, empiezas a entender que ese conocimiento de la palabra de Dios empieza a generar un cambio en tu vida, y ese cambio en tu vida empieza a generar un cambio alrededor de los tuyos. Y eso fue sembrado por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles
en el Nuevo Testamento. Y allí es cuando nosotros entendemos que ese fundamento de vida, ese fundamento de verdad, ese fundamento que debe ser eterno para el crecimiento real y ordenado de la iglesia, para el crecimiento real y ordenado de aquellos que creemos y confiamos en la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, reunidos los unos con los otros, empieza a haber el crecimiento. Cuando hay un entendimiento, aun cuando hay una duda y yo me siento en libertad, que de hecho lo voy a hacer por algo que estoy estudiando, y voy a llamar a algunos hermanos y hermanas para comentar, para preguntar, para saber, y estos empiezan a darte conceptos, ideas, y allí en esa manera, en ese estudio y en esa oración de la palabra, empieza a haber ese crecimiento. Y cuando yo no me quedo con ese crecimiento para mí solo, sino que empiezo a compartirlo con los hermanos y hermanas de la congregación, se empieza a consolidar aún con mayor fuerza esa unión que debe caracterizar a la iglesia del Señor. Estoy muy agradecido con mi hermana Edilma Carvajal, y por favor, si algún hermano lo ve, lo siente o tiene la necesidad, hágalo, porque en algunos momentos en los que tal vez yo me equivoqué, ella con un amor como la caracteriza se acercó a mí en muchas ocasiones y me decía: hermano Alejandro, hermano Manuel, mire, pastor, yo no estoy de acuerdo, y me llevaba a analizar tal vez comportamientos que yo tenía, que en los cuales yo admitía que tenía razón. Cuando la iglesia es enseñable, cuando en la iglesia no hay orgullo, es mucho más fácil que el Señor se mueva y transforme la vida de los creyentes. De hecho, ese es el significado y el objetivo de la búsqueda que debemos tener de Dios. O sea que nosotros somos fundamentados sobre esa palabra del Señor, y nosotros que somos fundamentados sobre esa palabra del Señor debemos tener claro de que tenemos que continuar en ese ejercicio de lectura y de estudio de la palabra de Dios. Tenemos que estar pegados de la palabra del Señor para la edificación y transformación de nuestras propias vidas. Miren, es tanto así que en el versículo 22 dice, perdón, en el versículo 21 de Efesios 2:19 dice: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor, entendiendo que tú y yo somos parte. Jesús es la piedra angular y el fundamento de la iglesia, de la unidad. El fundamento de la iglesia está sobre la enseñanza de los profetas y la palabra de los apóstoles, ¿ya? Pero nada de esa edificación se sostendría sin esa piedra angular que es Jesús. Pues déjame decirte algo, que según lo está manifestando en el edificio, de ese edificio también nosotros hacemos parte. Yo no sé si tú te consideras ladrillo o mezcla, pero tú haces parte también. Empieza a quitar una pared, empieza a quitar una columna, empieza a quitar algo, para ver cómo poco a poco se va derrumbando. Si usted edifica y el ladrillo no está bien cocinado, no está bien quemado, sino que ese ladrillo está como medio crudo, entonces llega la humedad y ese ladrillo va a empezar a humedecerse y va a empezar a desmoronarse y el barro va a empezar a deshacerse, y entonces la estructura de esa construcción que usted acaba de hacer no va a ser tan buena, no va a ser tan firme. Pero cuando nosotros nos mantenemos unidos los unos a los otros como iglesia, esa construcción permanente de iglesia que aún no ha acabado, que aún no ha terminado, terminará cuando el Señor venga y nos lleve en su gloria para adorar delante de su presencia. Cuando Jesús cumpla esa promesa de venir por nosotros, allí podremos considerar que la obra ha terminado, y aún aquellos cristianos medio tibios que se quedaron van a tener que
entender y reconocer que eso que escucharon en algún momento, esa promesa era cierta y era real, y aunque va a ser mucho más difícil para ellos, van a tener que continuar haciendo la tarea. Van a tener que continuar haciendo la tarea. Bueno, nosotros vamos a tener que realizar a partir de ese instante y a partir del instante que reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, hacer esa tarea importantísima de extensión de la palabra, de armonía los unos con los otros, de acercamiento de la iglesia, para que la iglesia, en ese sentido, nosotros como creyentes seamos tratados como parte de esa edificación, como parte importante de la edificación. Mire, los creyentes en este sentido ahora están siendo mostrados o retratados como parte de... Amén, gloria a Dios. Qué pena con ustedes, la transmisión empieza a molestar, pero continuamos con la transmisión del culto. Ustedes saben cómo es con estos aparatos. Bueno, estaba diciendo que Pedro nos dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. ¿Y qué nos está diciendo Pedro? ¿Qué llamado está haciendo Pedro a la iglesia? Pedro nos está llamando y nos está invitando para que nosotros tengamos reacciones y comportamientos distintos al común, que nos lleven a diferenciarnos del ejercicio de ser iglesia. Miren, y comentaba yo antes, no sé si se alcanzó a ver, igual ahorita antes de subirlo al YouTube, pues voy a tener que editar y darme cuenta más o menos en qué instante se cortó la comunicación. ¿Ya? Pero vamos a mirar, miren, estaba dando como ejemplo lo que sucede en la iglesia La Esperanza, allá donde el pastor Roberto John. La iglesia La Esperanza, en este momento y durante mucho tiempo, por el sitio en donde está ubicada la población, el sitio donde está ubicado el corregimiento, han sufrido de violencia por los grupos armados ilegales. Y en la última ocasión que estamos viviendo y que estamos notando, es tan fea y tan dramática la situación que está viviendo, que está atravesando el pueblo, pero en algún momento y en algún instante el Señor siempre los ha cuidado, el Señor siempre los ha protegido y los ha guardado. Por ejemplo, en este momento que están, yo les quiero comentar, ellos generan trabajos y actividades de bendición para la iglesia, pero también para la comunidad, para el pueblo, para el corregimiento. Dentro de esas actividades que ellos han venido realizando, han hecho parques, formas de cultivos, con la cual no solamente se han visto bendecido la iglesia de La Esperanza, sino también la comunidad, las personas que viven allí alrededor. Eso manifiesta unión, eso manifiesta trabajo. Cuando nosotros trabajamos unidos, cuando trabajamos en equipo, se nota más fácilmente el trabajo o la labor que las personas vienen realizando. En la última parte del versículo 22 dice: en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios y de su Espíritu Santo. Miren, la diferencia en la manera en la que se interpretaba la iglesia o la comunidad cristiana en el Antiguo Testamento a cómo se interpreta o se ve o se reconoce la iglesia después de Cristo. Los judíos esperaban un nuevo templo en Jerusalén. Ellos esperaban la reconstrucción de un nuevo templo que les trajese una era de gloria, de alabanza y de adoración. Y es más, ellos todavía están a la espera de esa realización, de que se levante un nuevo templo para poder tener un lugar donde se alabe, donde se adore a Jehová, a Yahweh. Y algunos de ellos continúan en esa espera, que
que para poder reconstruir ese templo donde ellos interpretan está la morada santa de Dios. Algunos han conocido y han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y entienden esta verdad liberadora que nos está mostrando la palabra de Dios. Esta verdad liberadora que nos está entregando Dios en todos los procesos que nosotros como creyentes venimos realizando. Quiero decirles algo. El llamado que Dios está haciendo a su pueblo en este momento es a que nosotros entendamos y reconozcamos la obra del Señor en nuestras vidas. En este momento nosotros no estamos como aquel pueblo escogido de Dios que por haber ignorado a aquel que vino a salvarnos y vino a redimirnos, está apartado o alejado de la descripción de una verdad que está siendo revelada a este pueblo, a esta vid que ha sido injertada, a esta rama que ha sido injertada en el pueblo de Dios, a nosotros, la iglesia cristiana. Mire, la Escritura nos llama a esforzarnos por mantenernos en comunión, en una unión continua los unos con los otros. Mire, y que el Padre nos permita basar cada aspecto de nuestra vida en Cristo y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de la palabra del Señor para que nosotros podamos entender que el individualismo no va con el pueblo de Dios. Una verdad absoluta. Qué dolor que causa cuando vemos rebeldía dentro de la iglesia, cuando vemos actitud de división dentro de la iglesia. Nosotros debemos entender que el individualismo no va con la iglesia, con el pueblo de Dios. Miren que Jesús mandaba de 2 en 2 a predicar, y cuando volvían de sus correrías, no cada quien forma su iglesia, usted verá qué hace por allá, no, los llamaba a que estuviesen juntos. La palabra nos dice que en el momento en que la iglesia estaba reunida, fue cuando recibió el bautizo del Espíritu Santo y que todos alababan y oraban. Está bien, ¿usted cree que el hecho de que no estemos reuniéndonos en el templo es un obstáculo para la iglesia? Aunque el templo, aunque esa edificación de la iglesia de Filadelfia esté cerrada, a nosotros nos tienen que quedar claros de que hay maneras en las que nos mantenemos unidos por medio de esta transmisión, por medio de la oración, por medio de una llamada. Visitas no, pero sí por medio de una llamada, por un medio de decir y manifestar a mi hermano que estoy preocupado por ti, que oro por ti, que clamo por ti. Miren, en estos tiempos de pandemia, que no hemos podido reunirnos personalmente, o que en la iglesia local los hermanos no pueden convivir, por distintas razones, por las cuales sean, nosotros debemos tener ese corazón dispuesto a que se siembre esa unión y esa verdad entre creyentes. Eso no quiere decir que nosotros no podamos permanecer unidos. El hecho de que por la pandemia esté cerrado el templo, el hecho de que cuando abra muy probablemente algo que va a ser un trauma para la iglesia de Filadelfia, que no nos podamos saludar de abrazo, eso va a ser un trauma para la iglesia. Eso no quiere decir que no podamos estar unidos espiritualmente, que no podamos permanecer en oración juntos. Y de hecho, si usted está aquí, yo le voy a pedir el favor que ore muchísimo por la iglesia de la esperanza. Yo le voy a pedir el favor que ore, se concentre en oración por nuestro hermano Jesús Beltrán, por su esposa, por la hermana Fanny, que ore y clame por ellos. Voy a pedir el favor que ore y clame y que nos unamos en oración por Etelvina, por la hermana Raquel, por la hermana Maritza Rubiano, por Catalina, por Ofelia Ruiz, por la Yolanda, por toda la familia Ruiz, por el pastor Gerardo. Que usted pueda tomar una lista
y empezar a sacar y a reconocer quiénes son los hermanos de la iglesia y oremos permanentemente por ellos. Por favor, oren por mí. Oren por mi esposa, por mi hija, por mi familia. La familia por parte de mi papá sufre momentos duros y difíciles. Tengo mi tío gravemente enfermo, tío William Cardona, para que por favor oremos por él. Por todas las familias, oren por las familias. Aunque usted no conozca la familia de X o Y hermano de la iglesia, por favor ore, pida, clame. Y entienda que para estar unidos no necesitamos estar todo el tiempo dentro de una misma edificación. Que el hecho de entender que debo orar por mi prójimo nos lleva a entender, a buscar la necesidad de la unión. Que entendamos, que aceptemos que fuimos llamados para ser un pueblo. Que sepamos y entendamos que la unión fundamental es en Cristo Jesús, que en Él creemos, que en Él confiamos, y que aunque haya diferencias tal vez en mi pensamiento, porque con respecto a tal situación de la actualidad usted está de acuerdo con el hermano, uno está, pero con el otro hermano no está de acuerdo, que eso no genere división, que entendamos que lo más importante en la vida del creyente, que es saber entender que Jesús es camino, verdad y vida, que nadie llega al Padre sino por medio de Él, que no hay ídolo que me pueda acercar al Padre Celestial. Esa es la verdad sobre la cual estamos cimentados, y esa es la verdad a la que somos llamados a compartir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te pido que oremos. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Mi alabanza, Señor, mi adoración y mi exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti. Te pido y suplico, amado Dios, para que seas tú guardando a tu pueblo, Señor, para que seas tú, amado Rey, guardando a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre Celestial,